Mercados Granarios, Manu querido. Saludamos a Diego de la Puente, que ya nos está acompañando. ¿Cómo andás, Diego? Buen día. Muy bien, ¿cómo andan? Gracias. Bien, gracias a vos por venir a compartir este momento complicado para el negocio granario en la Argentina y en el mundo, pero sobre todo acá, donde los costos crecen y los precios bajan. Sí, la verdad que va a ser una campaña la campaña 14-15 complicada, porque como bien decís vos, los costos suben, los precios bajan y ahora nos damos cuenta que bancar una retención del 35% con precios de $600 en Chicago aguantan, pero con estos valores claramente no. Y con un mundo que generalmente va devaluando su moneda, excepto Argentina, que está, en este caso, presa hasta de una cuestión ideológica ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo te diría que hay dos factores hoy muy marcados dentro del escenario internacional que no tienen que ver con los fundamentos del mercado de granos y básicamente se esgrimen en la suba del dólar a nivel internacional y la depreciación del resto de las monedas, lo cual hace que para los europeos, si el dólar se aprecia respecto al dólar, les genere menor capacidad de compra de su moneda. Y el otro tema muy importante es la baja del precio del petróleo, ¿no? Que estamos con la esperanza, con la esperanza esta de que Venezuela pudiera traccionar un poco, digamos, que se mantuviera un valor de referencia cercano a los $100 el barril, pero finalmente los países de la OPEP y encabezados por Arabia dijo, no, vamos a seguir produciendo al mismo ritmo, con lo cual ahora se está buscando un valor de $60, ¿no? Y bueno, y eso también, digamos, complica para el tema de los biocombustibles. Diego, y en el ámbito local los productores van de alguna forma también recalculando, ¿no?, todo lo que es su proyección, su negocio. La ganadería vuelve a ser para muchos una inversión atractiva. Hay algunas variables de ajuste también dentro de la ecuación del productor. Lo hablábamos recién, el uso de tecnología, fertilizantes, menos financiación también, cuestiones ideológicas de por medio, ¿no? Sí, a ver. Nosotros en Novitas tenemos una opinión que por ahí no es compartida por todos nuestros colegas, pero nosotros creemos que el área sembrada va a bajar en la Argentina, no solo con maíz. En las zonas marginales hay zonas en donde el año pasado la soja era un producto casi, te diría, una vedette, y hoy pasó a ser la cenicienta, digamos, ¿no? Como decís vos, en la zona de La Pampa o en el norte, ANEA, en muchos lugares en donde la ganadería empieza nuevamente a tener un protagonismo importante, que no solo se da, digamos, en la Argentina. Yo estuve la semana pasada en Uruguay, en zonas marginales de Uruguay, el norte, el este de Uruguay, la zona de Varela, 33, también la ganadería, digamos, es protagonista. Estuve la semana anterior en Paraguay y también empiezan en zonas marginales a crecer la ganadería donde antes había agricultura. Está claro que este crecimiento de la demanda que hemos tenido en los últimos 10, 12 años, que fue, digamos, tanto para el caso de los granos como para el caso de la energía, el petróleo, tuvo que presionar a los productores de energía y de granos a producir en zonas marginales, porque la demanda así, digamos, lo ameritaba. El problema hoy lo que tenemos es que con esta baja de precios, esas zonas marginales empiezan a tener pérdidas muy grandes, se achica el área, pero la demanda hasta acá no ha bajado. Entonces, por ahora es coyuntural. ¿Qué estás viendo del mercado de trigo? Y el mercado del trigo es el mercado más complejo de todos porque si nosotros miramos los precios de Chicago o de Kansas de las últimas, yo diría la última semana y media, hemos visto recomposiciones muy importantes y acá como si nada. Nada. ¿Es un milagro que sigamos con estos niveles de producción? La verdad que sí, porque el productor por ahí lo está mirando desde el punto de vista de la rotación, desde el punto de vista, digamos, ¿no?, de mantenimiento del recurso suelo, pero desde el punto de vista comercial es muy complicado, porque en la medida que el gobierno no realiza aperturas de exportaciones importantes para la campaña nueva, la realidad es que hoy los exportadores, entre el saldo de cosecha vieja y lo que ya tienen comprado de la nueva, tienen aproximadamente 3,5 millones de toneladas compradas. Es decir, que lo que se anuncia ya está comprado, ya está dentro. Ya está, digamos, ¿no? Entonces va a ser un mercado harto complicado, con un Brasil que a todas luces se acostumbró a comprar trigo en Estados Unidos, un trigo de muy buena calidad, y la realidad es que hoy Estados Unidos está en condiciones en cualquier momento de decir, doy de baja el arancel del Mercosur y compro trigo más barato en Estados Unidos, porque no tiene sentido, digamos, mantener un arancel si mi principal proveedor no me vende. Qué increíble, ¿no? Porque además lo que puede llegar a significar para el futuro del cereal en la Argentina esto, teniendo en cuenta que tenés
un diferencial de flete fantástico con Brasil y que tenés un comprador importante de peso que prácticamente absorbía buena parte de tu excedente de producción, que lo descuides de esta manera también, ¿no? Brasil está en el top 5 de los principales importadores mundiales de trigo, o sea, cualquier país del mundo se mataría por venderle trigo a Brasil. Como decimos, nosotros tenemos cerquita, hay habitualidad de compra, porque los brasileños están acostumbrados a comprar trigo en el Río de la Plata, diría yo, ¿no? O sea, Argentina, Uruguay, y me parece que estamos cometiendo un error que lo venimos cometiendo ya de hace 7, 8 años, esto no es nuevo, ¿no? Pero estamos cometiendo un error importante en dejar pasar un mercado como el de Brasil, que obviamente va a ir tratando de llevar, digamos, la cosa para el lado que le convenga, como cualquiera, y por supuesto va a tratar de abastecerse de un trigo de buena calidad y al precio más conveniente. Hoy la alternativa es Estados Unidos y los americanos. Estabilidad de por medio, ¿no? Seguro, los americanos te cargan, te mandan, les interesa venderle trigo, ganar un mercado como el de Brasil, con lo cual me parece que estratégicamente nosotros, más allá de las cuestiones políticas que puede haber en el medio, me parece que estratégicamente después de todo esto va a llevar mucho tiempo volver a ganar, digamos, a recuperar el área que teníamos, que es muy, muy sano desde el punto de vista productivo, y lograr, digamos, volver a que Brasil confíe en nosotros como mercado proveedor. A recuperar la confianza de los que te compran, ¿no? Eso es muy difícil, muy difícil. Andás a ver lo que pagan ahí en Estados Unidos los norteamericanos por el pan en su mesa, ¿no? No es lo mismo. No. Bueno, seguro. ¿viste? Seguro. Estábamos hablando del tema soja y de la superproducción de Estados Unidos y el condicionamiento al precio a partir de esta superproducción, pero hablamos poco de la demanda. ¿Cómo está China en este aspecto? Mira, yo particularmente, nosotros tenemos una opinión que claramente este es un mercado en donde, si bien es un mercado de impacto de oferta, porque la oferta entra toda junta de golpe en el mismo momento y en el mismo lugar, y cuando es récord, como en el caso de Estados Unidos, tiene un impacto que claramente lo vimos en el precio. La soja bajó $130. Ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, el hecho del impacto de la cosecha de Estados Unidos ya está tenido en cuenta en el precio. Lo que hay que decir que por ahí no está tan tenido en cuenta es que si miramos, por ejemplo, el saldo exportable de soja de Estados Unidos, el ciclo comercial va de agosto a septiembre. O sea que va a terminar en septiembre del 2015. En 3 meses, Estados Unidos vendió el 83% de lo que tiene que vender en todo el año. O sea que, si en 3 meses vendió el 83%, ¿quién puede pensar que en los próximos 9 meses que quedan va a vender el 17% restante? Claramente lo que va a tener que ir haciendo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es ir aumentando el saldo exportable, o sea, el dato de saldo exportable, el dato de molienda, y de esa manera los stocks, si la oferta no crece, la cosecha no crece, se van a tener que ir achicando. Igual que pasó el año pasado. Nosotros vemos que desde el punto de vista obviamente a estos precios, el consumo internacional o la demanda mundial crece, y además tenemos una situación entre, ustedes lo deben saber bien, por el tema de la ganadería, una relación entre el precio de los granos o de las harinas proteicas y el precio de la carne que no se dio nunca en la historia, pero no en Argentina, en el mundo. En el mundo. Entonces, digamos, nosotros vemos que mucha gente dice, está bien, pero eso no genera una baja de la carne en góndola, con lo cual no hay más demanda, no hay más consumo de carne. Y es cierto, pero para el que produce, el hecho de tener el que produce carne, el que produce leche, el otro día en una charla me decía un productor lechero, me decía, hace 5 meses yo gastaba 16 litros de leche en pagar una ración de una vaca, hoy me sale 8.6 litros. Entonces está claro que la mitad. Se va a transformar más grano en carne, en leche, seguro. Y si bien hay una limitante que en el caso de la ganadería son los terneros, yo creo que el tipo que tiene, digamos, el productor que tiene está produciendo carne de forma extensiva, va a encerrar antes o va a tratar de darle comer antes grano. Sí. El productor de carne de cerdo va a hacer lo mismo. Y me parece que en ese sentido, como es a nivel global, se va a dar una participación de la demanda mayor que la del año pasado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la demanda, a diferencia de la oferta, hay que repartirla durante todo el año. No es de golpe, en el mismo momento, en el mismo lugar. Entonces tiene otro impacto. ¿Nos permitís hacer una pausa y después miramos algo de precios? ¿Cómo no? Diego de la Puente de Novitas acompañándonos en este jueves de Mercado Visión. Manu, hacemos pausa breve. Ya estamos en un minuto nada más. Bueno, ahora sí, valores, precios. Vemos algunos números que ponemos en pantalla. Arrancamos como estamos acostumbrados por el trigo. Aquí está el numerito del trigo.
Ahí tenemos, digamos, claramente valores a la baja del trigo tanto en Chicago como en Kansas. Hay que hacer una salvedad. Evidentemente hoy el mundo está teniendo más trigo forrajero que cotiza en Chicago que trigos de buena calidad, trigos panaderos que cotizan en Kansas. Esas diferencias que nosotros vemos, 2.35 Kansas contra 2.17 Chicago en la posición marzo 2015, es probable que se vaya ampliando esa brecha, ¿no? O sea, que el trigo de buena calidad pase a tener un valor mayor y el trigo forrajero de menos calidad, que va a abundar más en el mundo, y además con una cosecha récord de maíz en Estados Unidos, pase a tener un valor menor. Con lo cual hay que estar atentos a esa brecha entre el trigo, digamos, de buena calidad y el de mala calidad, porque probablemente se vaya ampliando con el correr del tiempo, ¿no? Y lo de Argentina es... No, Argentina, $120 ahí. $120 y claramente, digamos, un mercado que hasta que no haya, digamos, avisos de algo realmente importante en cuanto a la apertura de exportaciones, va a estar ahí planchado, ¿no? Vemos los molinos en orden de los 1.000 pesos según, digamos, la calidad. Por supuesto que ahí tenemos Caso La Plata, 1.200 pesos con gluten de 26, pH mínimo de 77, pero digamos en el orden de los 1.000 pesos, 1.000 y un poquito más, con alguna condición de calidad se podía pagar el trigo. Bueno, más de lo mismo, sí, ¿no? ahí seguimos también con trigos, digamos, por parte de los molinos en algunos otros lugares, más del interior. En Córdoba, por ejemplo, 900 pesos, Adelia María 800, Junín 950, dependiendo de los destinos, la procedencia del trigo, el volumen y por supuesto la calidad, están, digamos, ahí variando los valores entre 1.000, 950, 1.000, 1.050, por ahí andan. Bueno, la cebada, ahí vemos cebada en el término $144 para la posición disponible, que es lo mismo que diciembre, y en enero 146, un poquito más arriba que la disponible. Generalmente la cosecha de la cebada es diciembre, por eso por ahí en enero los precios aumentaron un poquito. Hay una diferencia, digamos, muy importante entre lo que es la cebada forrajera, que es la que está cotizando acá, y la cebada cervecera. En la cebada cervecera hemos tenido valores de hasta $200, ahora aflojaron un poco, pero se nota sí que, digamos, en la medida que nosotros tengamos un trigo forrajero o un trigo de baja calidad de manera importante en el mundo y una cosecha récord de maíz, a la cebada forrajera le va a costar recuperar y ponerse, digamos, un poquito más a tono, digamos, con por supuesto la cebada cervecera, que es otra condición de calidad. Me parece que ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que en la cebada forrajera el peso de la cosecha récord en Estados Unidos por ahí puede hacer que nos lleve un poquito más de tiempo recuperar esos valores. Pasamos al maíz. En el caso del maíz tenemos un Chicago subiendo en todas las posiciones, 150 la marzo 2015 y nos vamos a 158 la septiembre 2015. Se nota que hay un mercado que se llama en carry o un mercado con pase positivo, si las cotizaciones van subiendo en la medida que vamos avanzando en el tiempo. Cuando miramos en la Argentina, vale la marzo 136, la julio 134, y ahí lo que está reflejando básicamente, más allá de la caída de la marzo y la suba de la julio, lo que está reflejando es la diferencia entre lo que es el maíz cosecha temprana y el maíz cosecha tardía, ¿no? Ahí no hay diferencia, no hay pase, digamos, básicamente. Del maíz pasamos a los consumos. Bueno, consumos, seguimos con el maíz. Sí, digamos, dentro de los consumos, por supuesto que acá también, digamos, ¿no? Hay todavía maíz en la Argentina. Vemos valores de 1.100, 1.120, 1.180, dependiendo el lugar. Y por supuesto que los consumos en maíz son muy de pulsos, ¿no? O sea, en la medida que el consumo va necesitando mercadería, va pagando, y si necesita con digamos, suma urgencia, como se dice, paga un poco más en algún momento. Yo creo que ahí, digamos, tenemos un mercado del forrajero muy, muy interesante en el interior, que claramente los productores que todavía tienen maíz a puerto con estos niveles de precios no quieren entregar, y entonces, bueno, estas posibilidades de consumos en diferentes lugares empiezan a ser interesantes con las relaciones de precios que hay entre lo que es la carne y lo que es el maíz o la soja, ¿no? ¿Y el sorgo? Ahí está, mira. El sorgo, digamos, está también muy de la mano, son productos, son granos forrajeros, ¿no? O sea, el sorgo, la cebada forrajera, depende mucho de lo que pase con el maíz. Para que nos demos una idea, con una producción mundial de granos forrajeros
apenas superior a los 1.000 millones de toneladas, el maíz son 990 millones. Con lo cual el maíz es el grano forrajero por excelencia. Está claro que en la medida que tengamos que ir desagotando la cosecha de esta récord en Estados Unidos de maíz, tanto el sorgo como la cebada como el maíz en la Argentina van a tener que lidiar con esa situación. La ventaja que tiene la cebada o el sorgo es que no tiene tantas restricciones como sí puede tener el maíz a la hora de otorgar licencias no automáticas para exportar, ¿no? Corre con un poquito de ventaja. Sí. Soja. Bueno, finalmente la soja, digamos, si bien tenemos un mercado que en Chicago también va en carry, de 3.67 el enero 2015 a 3.74 la julio 2015, o sea que va con pase positivo, va subiendo. En términos porcentuales, la recuperación es bastante menor que en el caso del maíz. Está claro que en la Argentina es el mercado más transparente de todos, pero como tenemos ese lastre, que es el 35% de retenciones, cuando los precios suben en Chicago, acá suben menos, cuando los precios bajan en Chicago, acá bajan menos, así que tienen menos volatilidad. Yo creo que el mercado de la soja va a estar tradeando, va a estar operando las próximas semanas, los próximos meses. El primer factor más importante va a ser el clima en Sudamérica, cómo se viene comportando, cómo termina de sembrarse y cómo es el clima. Y después, por supuesto, va a estar ahí como factores, yo diría, que no son propios del mercado de la soja, pero que sí tienen un gran impacto, lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del petróleo? ¿Qué pasa con el precio, o sea, con el valor del dólar a nivel global? Y después me parece a mí que vamos a estar muy atentos durante el mes de enero y febrero a cómo va a ser el comportamiento de la demanda. En la medida que el clima venga excelente en Sudamérica, por ahí la demanda, digamos, afloja un poco el ritmo. En la medida que el clima en Sudamérica se complique, entonces ahí vamos a ver una demanda que nuevamente va, digamos, a subirse arriba del caballo. ¿Y qué comportamiento de los productores a la hora de comercializar la próxima campaña? Yo creo, a la experiencia reciente, ¿no? Sí, yo creo que si los precios de la soja cuando lleguemos a cosecha son estos que estamos viendo, me parece que va a costar muchísimo sacarle la mercadería al productor. O sea, no porque no necesite, digamos, el dinero, de hecho la financiación está hoy muy acotada. Se dan casos insólitos en donde un productor que sea sojero, algunos bancos estatales no financian, con lo cual me parece que necesidad de vender va a haber, pero creo que se va en estos niveles de precios en donde los márgenes de ganancias son ínfimos. Me parece que el productor va a estar esperando por lo menos tratar de que el precio recupere en algo como para poder cerrar un año con una rentabilidad aceptable, digamos, ¿no? Diego, un placer como siempre. Muy amable. Gracias por la molestia. Gracias a ustedes. Diego de la Puente de Novitas charlando con nosotros, explicando las cuestiones de los mercados granarios en la Argentina y el mundo. Pausa, ya volvemos.